Una empleada doméstica es reprendida por sus patrones por preparar la sopa demasiado salada al día siguiente. Mientras limpiaba la casa, descubrió un billete de lotería premiado y lo escondió. Cuando el jefe se enteró de que faltaba, se desató el caos. El aroma de la sopa recién preparada llenó la cocina de la mansión Rosales. María, una joven de 25 años con sueños más grandes que su delantal, preparó cuidadosamente el plato. Sus manos, ásperas por el duro trabajo, temblaron ligeramente mientras servía la sopa en porcelana fina. La señora Rosales, una mujer de 38 años cuya belleza externa contrastaba con su corazón amargado, tomó la primera cucharada, contorsionando el rostro con disgusto. «Esto no se puede comer», gritó, arrojando la cuchara al plato. «¿Pretendes envenenarnos con tanta sal?». María se sintió abofeteada, años de humillación cristalizando en ese momento, y una chispa de desafío se encendió en sus ojos. El señor Rosales, un hombre de negocios más preocupado por sus inversiones que por la paz familiar, trató de calmar la situación con un débil «No es tan malo, querida», pero el daño ya estaba hecho. La señora Rosales continuó su perorata, enumerando cada defecto imaginario en el trabajo de María. Cada palabra era un latigazo que dejaba cicatrices invisibles en el alma de la joven trabajadora. Mientras limpiaba los platos con manos temblorosas y el corazón palpitando de ira e impotencia, María escuchó una tensa conversación susurrada entre los Rosales sobre deudas, juegos de azar y negocios al borde del colapso. La ilusión de una familia perfecta se hizo añicos ante sus ojos. Esa noche, sola en su diminuta habitación, María lloró no solo por la humillación, sino por la revelación de que sus opresores eran tan vulnerables como ella. El pensamiento de venganza, algo que nunca antes había considerado, comenzó a crecer en su mente. Se fue a dormir con una nueva resolución. Ya no sería la víctima de esta historia. El sol apenas se asomaba por las cortinas de seda cuando María comenzó sus labores cotidianas en la mansión Rosales. Sus movimientos eran mecánicos. Su mente aún repasaba los acontecimientos de la noche anterior. Mientras limpiaba el estudio del señor Rosales, un destello atrajo su atención. Allí, casi escondido entre papeles desordenados, había un billete de lotería. María lo tomó con manos temblorosas, con el corazón acelerado. Por un momento, imaginó una vida diferente, libre de opresiones y humillaciones. Sin pensarlo dos veces, se guardó el billete en el bolsillo del delantal. Apenas había terminado de limpiar cuando escuchó los gritos frenéticos de la señora Rosales. «¿Dónde está mi billete?». La casa se convirtió en un torbellino de acusaciones y búsquedas frenéticas. María, con el corazón en la garganta, negó saber nada, sintiendo el peso del papel en su bolsillo como si fuera de plomo. La señora Rosales, con los ojos inyectados en sangre, comenzó a interrogar a cada empleado, y cuando llegó el turno de María, la tensión era palpable. Las manos de la señora Rosales recorrieron su cuerpo mientras María rezaba en silencio. Esa noche, sola en su cuarto, María encendió el pequeño televisor y el locutor reveló los números ganadores. Con incredulidad, vio que coincidían con el boleto robado, una fortuna capaz de cambiar vidas, ahora en su poder. La euforia inicial dio paso rápidamente a un torbellino de emociones contradictorias. Culpa, miedo y esperanza se entrelazaron en su pecho. ¿Qué haría ahora? ¿Devolver el boleto y reanudar su vida de servidumbre? ¿O aprovechar esta oportunidad sin importar las consecuencias? María se acostó con el boleto debajo de la almohada, sus sueños llenos de futuros posibles y pesadillas de ser descubierta. El destino le había repartido una mano, pero el precio moral aún estaba por determinar. El amanecer encontró a María con profundas ojeras y el corazón dividido. Aprovechó su día libre para visitar a su hermano en el modesto apartamento que compartían. Verlo tan frágil y pequeño para sus 18 años fortaleció su determinación.
El médico dice que hay un nuevo tratamiento, dijo con los ojos brillantes de esperanza. Pero es muy caro. Ni en 100 años podríamos pagarlo, pensó María. Cada palabra era como una daga para María. El billete en su bolsillo se sentía como una tonelada de peso. Podía cambiar la vida de su hermano, darle la oportunidad que se merecía. Pero ¿valía la pena sacrificar su integridad? En la mansión Rosales, el ambiente era tóxico. La señora Rosales, consumida por la pérdida del billete, se había vuelto aún más cruel. Sus gritos resonaban por los pasillos, culpando a todos de su desgracia. María limpiaba en silencio. Cada insulto alimentaba su determinación. Observó cómo el señor Rosales, antes formidable, se encogía bajo el peso de las deudas y la ira de su esposa. Lo escuchó murmurar sobre la bancarrota y la ruina. En un momento de debilidad, María casi confesó. Las palabras estaban en la punta de su lengua cuando la señora Rosales la abofeteó, acusándola una vez más de robo. «Eres una ladrona, una ingrata. Deberías estar agradecida de que te demos trabajo». Algo dentro de María se quebró. La compasión dio paso a la resolución. Ya no era solo por ella o por su hermano, era por cada humillación, cada injusticia. Esa noche, bajo la luz de la luna, María tomó su decisión. Ya no sería la víctima. El dinero era suyo y con él la libertad que tanto ansiaba. Cualesquiera que fueran las consecuencias, las afrontaría con la cabeza en alto. El destino le había dado esta oportunidad y no la dejaría escapar. Por primera vez en años, María se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con un futuro brillante para ella y su hermano. La llegada inesperada de Lucía, la hija de los Rosales, sacudió el ambiente ya tenso de la mansión. Recién graduada de la universidad en el extranjero, Lucía trajo un soplo de aire fresco y una mirada perspicaz que notó rápidamente las grietas en la fachada familiar. Se movió por la casa, sus ojos captando detalles que otros pasaban por alto. La joven heredera parecía diferente a sus padres, mostrando una amabilidad que María no estaba acostumbrada ya a recibir de la familia Rosales. ¿Está todo bien?, Drenia preguntó Lucía un día, sorprendiendo a María con su genuina preocupación. «Noto que estás preocupada». María sintió que las palabras se le atragantaban. Por un momento, consideró confesar todo, buscando alivio en la aparente comprensión de Lucía. Pero el recuerdo de las humillaciones pasadas selló sus labios. Mientras tanto, la señora Rosales, consumida por la pérdida del boleto, tomó una decisión drástica. María la escuchó por teléfono contratando a un investigador privado para encontrar el boleto perdido. El pánico se apoderó de María mientras ella, con manos temblorosas, escondía el boleto en un lugar que creía seguro, rezando para que nadie lo encontrara. Cada sonido, cada mirada se convertía en una amenaza potencial. Por la noche, cuando la casa dormía, María se escabullía para planear su escape, investigando cómo reclamar el premio sin levantar sospechas, imaginando una vida lejos de la opresión de los Rosales. Pero la culpa y el miedo la carcomían. Vio la preocupación en los ojos de Lucía, la creciente desesperación en el rostro del señor Rosales y sintió el peso de su secreto aplastándola. Lucía discutió con sus padres. Palabras como deuda, casino y quiebra flotaron en los oídos de María. Se dio cuenta de que el boleto no solo era su salvación, sino que también podía ser la perdición de los Rosales. Con el corazón acelerado y la mente en conflicto, María se preguntó si había ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. El premio prometía libertad, pero el coste moral crecía con cada día que pasaba. La paranoia envolvía la mansión Rosales como una espesa niebla invisible. María sentía ojos invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. El investigador privado, un hombre de rostro sombrío, rondaba la casa. Su presencia era una amenaza silenciosa que le ponía los pelos de punta a María. En un momento de debilidad, María visitó a su hermano en el hospital.
Verlo conectado a máquinas, su pequeño cuerpo luchando por crecer, casi la destrozó. Las palabras se agolpaban en su garganta. La confesión estaba a punto de escapar, pero al ver la esperanza en los ojos de su hermano, María se mordió la lengua. El tratamiento era su única oportunidad, y ella tenía los medios para proporcionárselo. De vuelta en la mansión, la tensión llegó a su punto álgido. La señora Rosales, con profundas ojeras y manos temblorosas, reunió a todo el personal. Su voz normalmente autoritaria temblaba con una mezcla de desesperación y furia. «Sé que uno de ustedes tiene mi boleto», declaró, mientras sus ojos escrutaban los rostros aterrorizados. «Si el culpable no confiesa ahora mismo, los denunciaré a todos por robo». El silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió que su corazón latía tan fuerte que temió que todos pudieran oírlo. En un auto destartalado que corría a toda velocidad por caminos secundarios para evitar las rutas principales, María, con el corazón acelerado, no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, temiendo ver las luces de un vehículo que la perseguía. «Tengo un contacto en la lotería», explicó el investigador mientras conducía. «Nos ayudará a reclamar el premio sin levantar sospechas, pero debemos apresurarnos». La culpa carcomía a María mientras pensaba en su hermano y la promesa de un futuro mejor, pero también recordaba las humillaciones y el trato cruel de la señora Rosales. Cada kilómetro que se alejaba de la mansión le traía una mezcla de alivio y arrepentimiento. Mientras tanto, Lucía observaba el caos en la mansión con una mezcla de horror y sospecha. Conocía a María lo suficiente como para entender que no era una simple ladrona. Estaba pasando algo más y estaba decidida a descubrirlo. «Papá», interrumpió Lucía otra llamada frenética de su padre. «¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué es tan importante esta multa?» El señor Rosales la miró, con el peso de años de mentiras y secretos, reflejados en sus ojos cansados. Estaba a punto de confesarlo todo cuando sonó el teléfono. Era la policía. Alguien había visto a María y al investigador juntos, y la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Sin darse cuenta, María se aferró a la multa mientras el auto devoraba kilómetros. Su futuro, y el de muchos otros, pendía de un hilo cada vez más fino a medida que ella y el investigador se acercaban a su destino. La mansión Rosales se había convertido en un campo de batalla emocional. Impulsada por una mezcla de preocupación y curiosidad, Lucía decidió enfrentarse a sus padres. «¿Qué le hicieron a María?», preguntó, con la voz temblorosa de indignación. «Ella no es una ladrona. Algo más está sucediendo aquí, y yo merezco saber la verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Rosales, normalmente inflexible, se desplomó en una silla, sollozando incontrolablemente. El señor Rosales, con un suspiro de derrota, comenzó a revelar la verdad. Deudas de juego, inversiones fallidas y la desesperación que los llevó a depositar todas sus esperanzas en un boleto de lotería. Lucía escuchó con horror cómo años de mentiras y fachadas se desmoronaban ante sus ojos. Mientras tanto, María y el investigador llegaron a la oficina de lotería. El corazón de María latía con fuerza cuando entraron al edificio. El contacto del investigador, un hombre de aspecto nervioso, los recibió con una sonrisa tensa. «Tenemos que actuar rápido», murmuró. «Han comenzado a hacer preguntas sobre este boleto». Justo cuando parecía que todo iba según lo planeado, María notó algo extraño en el comportamiento del contacto. Sus ojos evitaron los de ella y sus manos temblaron ligeramente mientras manipulaba el boleto. Un escalofrío recorrió la espalda de María. Estaba a punto de ser traicionada otra vez. En ese momento, las puertas de la oficina se abrieron de golpe. La señora Rosales, con los ojos enrojecidos y el cabello despeinado, irrumpió en la habitación, seguida de cerca por la policía. «¡Ahí está!», gritó, señalando a María. «Me robó el boleto». El caos estalló. El caos estalló cuando María, paralizada por el miedo,
vio cómo su sueño de libertad se desvanecía ante sus ojos. El investigador, revelando su verdadera naturaleza, intentó escabullirse en medio de la confusión. En medio de la conmoción, la mirada de María se encontró con la de la señora Rosales. Por un breve momento, vio no solo ira, sino también desesperación y comprensión. La comprensión la golpeó. Todos eran víctimas de sus propias decisiones desesperadas. La conmoción en la oficina de lotería se disipó tan rápido como había comenzado. María, el investigador y la familia Rosales fueron llevados a la comisaría local para ser interrogados. La tensión era palpable en la pequeña sala de espera, donde todos se sentaban evitando el contacto visual. María, esposada y con el corazón destrozado, veía cómo se desmoronaba su sueño de una vida mejor. El investigador, sentado en un rincón, susurraba con su abogada, lanzándole miradas furtivas. La señora Rosales, despojada de su habitual arrogancia, parecía una sombra de lo que era. Su maquillaje corrido revelaba una mujer vulnerable y asustada. El señor Rosales, en cambio, mantenía la cabeza entre las manos, visiblemente aplastado por el peso de sus decisiones. Lucía llegó poco después, con los ojos enrojecidos por el llanto. Miró a María con una mezcla de decepción y simpatía antes de sentarse con sus padres. El silencio fue roto por la llegada de un policía. «El billete», anunció, «es auténtico y ganador». La noticia cayó como una bomba. La señora Rosales se levantó de un salto, reclamando su derecho al premio. María, reuniendo todo su coraje, habló por primera vez desde su detención. «Lo encontré», dijo, con voz temblorosa, pero resuelta. Estaba en el estudio, olvidada entre papeles. El oficial miró a una mujer, a la otra y luego al billete. «Esto tendrá que resolverse en los tribunales», declaró. La revelación de que el billete había sido en efecto el ganador del gran premio desató un frenesí mediático. Los periodistas se agolparon fuera de la comisaría, ansiosos por capturar cada detalle de la historia. María fue puesta en libertad bajo fianza, sorprendentemente pagada por Lucía. Al salir de la comisaría, se enfrentó a un aluvión de cámaras y micrófonos. Le llovieron preguntas. ¿Por qué lo hizo? ¿Se arrepintió? ¿Qué haría con el dinero si ganaba el caso? Abrumada, María solo pudo murmurar: «Solo quería una vida mejor para mi hermano y para mí». Mientras se alejaba de la multitud, María se dio cuenta de que su vida nunca sería la misma. El billete que prometía la libertad se había convertido en una cadena que la ataba a un futuro incierto y turbulento. El enfrentamiento final tuvo lugar en la mansión Rosales, ahora el epicentro de un escándalo que sacude a la sociedad. Armada con la verdad y respaldada por los abogados contratados por Lucía, María se enfrentó a la familia que la había menospreciado durante años. El gran salón de baile, que alguna vez fue escenario de fiestas opulentas, ahora era un campo de batalla emocional. María se enfrentó a la señora Rosales con una mezcla de odio y desesperación. «Eres una traidora después de todo lo que hemos hecho por ti». La voz de la señora Rosales destilaba veneno. María, sorprendentemente tranquila, respondió: «¿Qué hiciste por mí? Insultos, humillaciones y tratarme como una esclava». El señor Rosales, desplomado en su sillón favorito, parecía envejecer años en cuestión de días. Con la voz quebrada, comenzó a revelar la verdad sobre su imperio en ruinas, las deudas asfixiantes y cómo el boleto de lotería era su última esperanza. Lucía, de pie entre sus padres y María, escuchó con horror cómo años de mentiras y apariencias se derrumbaban. «¿Cómo pudiste?», Component Placement preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo pudiste engañarnos a todos?». Si esta historia te interesa, me sentiría honrada y agradecida por tu apoyo. Con solo suscribirte me ayudarías a seguir brindándote las mejores historias. Gracias de antemano y muchas bendiciones para ti. Ahora, volvamos a la historia. La tensión llegó a su punto máximo
Cuando el abogado de María presentó pruebas de malversación de fondos y evasión fiscal por parte de la familia Rosales. El señor Rosales, al ver cómo su mundo se desmoronaba, sufrió una crisis nerviosa y necesitó atención médica. En medio del caos, María se enfrentó a la señora Rosales. Por un momento, no solo vio ira, sino también un destello de reconocimiento, como si la señora Rosales finalmente estuviera viendo a María como un ser humano. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Component placement?, preguntó la señora Rosales, con una voz apenas susurrante. María, con el corazón palpitando con fuerza, respondió: justicia y la oportunidad de una vida digna, algo que siempre me negaste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía, tomando una decisión, se acercó a María. Creo que es hora de que todos enfrentemos la verdad, dijo, mirando a sus padres, y las consecuencias de nuestras acciones. Mientras los abogados negociaban un posible acuerdo, María se dio cuenta de que esta victoria agridulce era solo el comienzo de un largo y difícil camino hacia la redención y la verdadera justicia. Los días posteriores al enfrentamiento en la mansión Rosales fueron un torbellino de actividad legal y mediática. María, ahora en el ojo público, navegaba en un mundo completamente nuevo y aterrador. Con parte del dinero del premio congelado a la espera de una resolución legal, María contrató a un equipo legal de primera categoría. La joven que una vez fregó pisos, ahora estaba sentada en lujosas oficinas, discutiendo estrategias legales que darían forma a su futuro. Mientras tanto, la señora Rosales, consumida por la venganza, movió sus propias piezas en el tablero. En un acto desesperado, intentó sabotear el tratamiento médico del hermano de María, sobornando a una enfermera para que alterara su medicación. Cuando María descubrió esto, algo se rompió dentro de ella. La culpa y el remordimiento que había sentido se evaporaron, reemplazados por una determinación feroz. «Si quieren guerra», murmuró María para sí misma, «entonces, guerra tendrán». Lucía, dividida entre la lealtad familiar y su sentido de la justicia, se acercó a María en secreto. «No puedo creer lo que mi madre ha hecho», confesó con lágrimas en los ojos. «Quiero ayudarte, María. Es lo correcto». Con la ayuda de Lucía, María obtuvo pruebas cruciales de las actividades ilegales de la familia Rosales, documentos, grabaciones y testigos. Todas estas pruebas comenzaron a construir un caso sólido, no solo para reclamar el premio de lotería, sino también para exponer años de explotación y fraude. El investigador privado, al ver hacia dónde soplaba el viento, intentó negociar su silencio a cambio de inmunidad. María, endurecida por los acontecimientos recientes, rechazó su oferta sin dudarlo. A medida que avanzaba el caso, María se dio cuenta de que el dinero que una vez creyó que le daría la libertad se había convertido en una carga pesada. Cada decisión, cada movimiento legal, la alejaba más de la persona que alguna vez fue. Una noche, mientras visitaba a su hermano en el hospital, María se miró en el espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que la miraba fijamente. Decidida, fuerte, pero con una dureza en los ojos que nunca antes había tenido. Se preguntó si en su búsqueda de justicia estaba perdiendo una parte esencial de sí misma. La batalla legal entre María y la familia Rosales se convirtió en el tema de conversación de la nación. Los medios de comunicación, ávidos de cada detalle jugoso, convertían cada día en un nuevo episodio de una telenovela de la vida real. Aconsejada por sus abogados, María decidió contar su historia en una entrevista exclusiva. Con voz temblorosa pero resuelta, relató años de abusos, humillaciones y trabajos agotadores. Su testimonio conmovió a la audiencia y dividió a la opinión pública. Mientras tanto, la señora Rosales no se quedó de brazos cruzados. En un intento desesperado por salvar su reputación, dio su propia entrevista, retratando a María como una empleada ingrata y manipuladora. Le dimos techo, comida y la tratamos como familia.
declaró con lágrimas cuidadosamente ensayadas. El señor Rosales, presionado por el escrutinio, comenzó a revelar secretos en un intento de salvarse. Cada nueva revelación era como un terremoto que sacudía los cimientos de la alta sociedad. Incapaz de soportar las mentiras de sus padres, Lucía decidió testificar a favor de María. Su declaración, que confirmaba el trato inhumano a los empleados y las actividades ilegales de su familia, fue un golpe devastador para los Rosales. A medida que el caso avanzaba, María descubrió que la victoria tenía un sabor amargo. El dinero que tanto anhelaba no le traía la paz que esperaba. Las miradas desconfiadas de sus antiguos compañeros de trabajo, los susurros a sus espaldas y el constante juicio de desconocidos empezaron a pasar factura. Una noche, agotada por otra ronda de reuniones con abogados, María se desplomó en su nueva y lujosa habitación de hotel. Mirando por la ventana hacia la ciudad que nunca dormía, se preguntó si realmente había ganado algo. Su hermano estaba mejor, sí, pero ¿a qué precio? El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su abogado. «María», dijo en tono grave, «tenemos nueva información, algo que podría cambiar todo el caso». Con el corazón acelerado, María escuchó, dándose cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar. La verdadera prueba de su carácter apenas comenzaba. La nueva información que su abogado había descubierto era explosiva. Documentos que demostraban que el señor Rosales había estado involucrado en lavado de dinero a gran escala. Esta revelación no solo reforzó el caso de María, sino que también amenazó con destruir por completo a la familia Rosales. Horrorizada por las acciones de su padre, Lucía decidió adoptar una postura más proactiva. Se acercó a María con una propuesta audaz: trabajar juntas para exponer toda la verdad, sin importar las consecuencias para su propia familia. «Es lo correcto», dijo Lucía, con los ojos llenos de determinación. «Hemos vivido una mentira durante demasiado tiempo». Conmovida por la integridad de Lucía, María aceptó la alianza. Juntas, comenzaron a desentrañar la compleja red de mentiras y corrupción que rodeaba a la familia Rosales. Mientras tanto, el investigador privado, sintiendo que la marea estaba cambiando, hizo un último movimiento desesperado. Se acercó a María y Lucía con una oferta de chantaje, afirmando que tenía información que podría incriminar a ambas partes y que estaba dispuesto a venderla al mejor postor. María y Lucía se encontraban en una encrucijada moral. Debían decidir si pagar para silenciar al investigador y proteger su caso, o permanecer firmes en su búsqueda de la verdad, sin importar el costo. Su decisión las llevó a emprender acciones cada vez más cuestionables. María, que alguna vez fue víctima, se encontró caminando sobre una delgada línea entre la justicia y la venganza. Una noche, mientras revisaba documentos en el apartamento de Lucía, la voz del hermano de María, llena de decepción, se escuchó a través del altavoz. «María, ¿en qué te has convertido? Este no era el sueño que teníamos». Sus palabras golpearon a María como un puñetazo en el estómago, haciéndole darse cuenta de que en su búsqueda de justicia estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba. Al ver la angustia en los ojos de María, Lucía tomó su mano. «Todavía tenemos tiempo para hacer lo correcto», dijo suavemente, «pero debemos ser valientes». Soportando el peso de sus decisiones, María y Lucía se prepararon para su siguiente movimiento, sabiendo que cada paso las acercaba a un punto sin retorno. La verdad sobre el origen del boleto de lotería explotó como una bomba en los medios. Un periodista de investigación había descubierto que el boleto ganador había sido comprado con dinero de un fondo de beneficencia malversado por la familia Rosales. Esta revelación sacudió los cimientos del caso y amenazó con invalidar el premio. María y la familia Rosales se vieron obligados a una incómoda tregua, unidos por la necesidad. Para proteger el premio que ahora pendía de un hilo,
Ambos equipos legales trabajaron frenéticamente para encontrar una solución que evitara la pérdida total del dinero. A medida que la batalla legal se intensificaba, el hermano de María sufrió una grave recaída. Los médicos advirtieron que sin una intervención costosa e inmediata, su condición podría volverse irreversible. María se vio dividida entre luchar por el premio y la necesidad urgente de ayudar a su hermano. En medio de este caos, Lucía descubrió documentos que implicaban a su padre en un esquema de corrupción aún mayor. Llorando pero resuelta, Lucía se acercó a María con la evidencia. «Esto podría arruinar a mi familia para siempre», dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero es lo correcto, necesitamos exponerlo». Agotada física y emocionalmente, María se enfrentó a la decisión más difícil de su vida: usar la información para conseguir el premio y salvar a su hermano, o revelar la verdad y arriesgarlo todo por la justicia. Sospechando que algo andaba mal, el señor Rosales se acercó a María con una oferta desesperada: retirar todas las acusaciones y renunciar al premio a cambio de su silencio sobre los nuevos hallazgos. Mientras María consideraba la oferta, recibió una llamada del hospital. La condición de su hermano había empeorado gravemente. Necesitaba tomar una decisión rápidamente. Con el tiempo agotándose y la presión aumentando de todos lados, María se dio cuenta de que cualquier elección que hiciera alteraría irrevocablemente muchas vidas, incluida la suya. La cuestión ya no era solo sobre dinero o justicia, sino sobre qué tipo de persona elegía ser en ese momento crucial. La ironía, con su estilo habitual, intervino en el momento más crítico, mientras María luchaba con la oferta del Señor. Rosales y la urgencia de la condición de su hermano, la señora Rosales sufrió un accidente automovilístico devastador. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. En la mansión, el señor Rosales, pálido y tembloroso, recibió una llamada del hospital. Su esposa se encontraba en estado crítico, luchando por su vida en el mismo centro donde se atendía al hermano de María. Al enterarse del accidente, María sintió una confusa mezcla de emociones. Por un lado, años de maltrato y humillación pesaron sobre su corazón. Por el otro, surgió una inesperada sensación de compasión. La vida, con toda su fragilidad, se le presentó de una manera que nunca antes había contemplado. Lucía, devastada por la noticia, se acercó a María con ojos suplicantes. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», le dijo entre sollozos, «pero por favor ayúdenos. El dinero del premio podría salvar a mi madre». El dilema moral alcanzó proporciones épicas. María se encontró en posición de decidir el destino de la mujer que la había lastimado tan profundamente. La ironía no se le escapó. Ahora tenía el poder de ser cruel o compasiva. En el hospital, María caminaba por los pasillos. Su mente era un torbellino de emociones. En una habitación, su hermano luchaba por sobrevivir. En otra, la señora Rosales luchaba por su vida. Dos vidas aparentemente opuestas, ahora estaban unidas por la fragilidad de la existencia humana. El equipo médico se acercó a María, necesitando una decisión inmediata sobre el tratamiento de su hermano. Al mismo tiempo, el abogado del señor Rosales la llamó, instándola a responder a la oferta del señor Rosales. En ese momento crucial, María se dio cuenta de que su elección no solo determinaría el destino del dinero, sino que también definiría quién era ella como persona. ¿Elegiría la venganza o la compasión, la justicia o la misericordia? Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, María se preparó para tomar una decisión que alteraría el curso de múltiples vidas, incluida la suya. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros, mientras contemplaba el verdadero significado de la redención y el perdón. En un acto que sorprendió a todos, incluida ella misma, María tomó una decisión inesperada. Con voz firme pero emotiva,
anunció que usaría parte del dinero del premio para pagar los tratamientos de su hermano y de la señora Rosales. «No podemos controlar lo que nos sucede», dijo María, mirando a Lucía y al señor Rosales, «pero podemos elegir cómo respondemos». La noticia de la decisión de María se difundió rápidamente por el hospital y más allá. Abrumado por la inesperada compasión, el señor Rosales se desplomó en una silla, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro envejecido. Lucía abrazó a María, murmurando un agradecimiento entrecortado. Por un momento, las barreras de clase y el resentimiento se desvanecieron, dejando solo a dos mujeres unidas por la adversidad y la esperanza. Sin embargo, la decisión de María vino con condiciones. Con la ayuda de sus abogados, redactó un acuerdo que exigía una confesión completa de la familia Rosales sobre sus actividades ilegales y una compensación justa para todos los empleados explotados. El señor Rosales, viendo una oportunidad de redención, aceptó los términos. Con la voz quebrada, comenzó a revelar años de fraude, evasión fiscal y abusos laborales. Cada palabra parecía quitarle un peso de encima mientras Lucía escuchaba, horrorizada pero decidida a enfrentar la verdad. Mientras los médicos trabajaban frenéticamente para salvar a la señora Rosales y mejorar la condición de su hermano, un cambio sutil comenzó a manifestarse en la dinámica entre todos los involucrados. La venganza y el resentimiento lentamente dieron paso a una comprensión más profunda de la fragilidad humana y la posibilidad de cambio. Al ver que su decisión desencadenaba una serie de eventos inimaginables, María se dio cuenta de que el verdadero premio no era el dinero, sino la oportunidad de romper el ciclo de odio y resentimiento. Esa noche, mientras velaba junto a la cama de su hermano, María reflexionó sobre el giro inesperado que había tomado su vida. El camino hacia la curación y la justicia sería largo y arduo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de verdadera esperanza. Los días posteriores al acuerdo de María fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Mientras la señora Rosales luchaba por su vida, en cuidados intensivos, el señor Rosales, consumido por la culpa y el remordimiento, comenzó a desentrañar la intrincada red de mentiras y corrupción que había tejido a lo largo de los años. En una sala de conferencias del hospital, convertida temporalmente en un improvisado centro de mando, María, Lucía y un equipo de abogados escucharon atentamente cada confesión del señor Rosales, cada una más impactante que la anterior. Sobornos a funcionarios, evasión fiscal a gran escala e incluso la horrible verdad sobre el origen del dinero del fondo de beneficencia. «El billete de lotería», confesó el señor Rosales con la voz quebrada, «se compró con dinero destinado a un orfanato. Pensé que podía devolverlo multiplicado y ganar». Lucía, horrorizada por las acciones de su padre, luchó por reconciliar al hombre que creía conocer con el que ahora se le rebelaba. María, por su parte, sintió una mezcla de reivindicación y dolor. La justicia que había anhelado estaba llegando, pero a un costo emocional que no había previsto. Mientras tanto, en otra parte del hospital, el hermano de María mostraba signos de mejoría gracias al tratamiento intensivo. Cada pequeño avance era un testimonio del poder transformador de la compasión que María había demostrado. Sin embargo, la situación estaba lejos de resolverse. A medida que las confesiones del señor Rosales salían a la luz, surgieron nuevos desafíos legales y éticos. El premio de la lotería, ahora manchado por su origen cuestionable, se convirtió en el centro de un debate moral y legal. María se encontró en el ojo de una tormenta mediática. Los periodistas acamparon fuera del hospital, ansiosos por obtener cada fragmento de información, mientras que los grupos activistas exigían que el dinero se devolviera a las organizaciones benéficas afectadas. En medio de este caos, María recibió una nota anónima sugiriendo que había más secretos por descubrir, secretos que podrían cambiar todo una vez más. Con el corazón acelerado,
María se dio cuenta de que su viaje hacia la verdad y la justicia apenas había comenzado, y que cada revelación traía consigo nuevos dilemas morales y decisiones difíciles. El anonimato de la nota no duró mucho. El investigador privado, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, decidió jugar su última carta. Se presentó en el hospital con su rostro convertido en una máscara de desesperación y astucia. «Tengo pruebas», susurró a María y Lucía, «que podrían arruinar a todos o salvarlos. Depende de lo que decidan». María y Lucía intercambiaron miradas preocupadas, mientras el investigador les mostraba fotos comprometedoras del señor Rosales con políticos de alto rango y documentos que sugerían una red de corrupción que se extendía mucho más allá de su imaginación. «¿Qué quieren?», preguntó María con voz tensa. «Inmunidad y una parte del premio», respondió. La propuesta sin vacilaciones del investigador los sumió en un dilema ético aún mayor. Revelar toda la verdad podría traer justicia a muchos, pero también arruinaría vidas y sacudiría los cimientos de la sociedad. Sin embargo, ocultarlo los haría cómplices de los crímenes que habían jurado revelar. Mientras debatían cuál sería su próximo paso, el hermano de María, ahora más lúcido gracias al tratamiento, la sorprendió con su perspectiva. «¿Recuerda por qué empezó todo esto?», dijo débilmente. «No se trataba de dinero ni de venganza, se trataba de justicia y de una vida digna». Sus palabras tocaron una fibra sensible en María, recordándole sus valores fundamentales. Lucía, por su parte, luchaba con la lealtad familiar y su propio sentido de la justicia. «Si revelamos todo», reflexionó, «no solo caerá mi padre, sino muchos otros también. ¿Tenemos derecho a decidir eso?». La tensión en la habitación era palpable mientras el investigador esperaba impaciente, consciente de que su futuro pendía de un hilo. Sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros, María cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, una nueva determinación era evidente en su mirada. «No podemos jugar el papel de jueces», dijo finalmente, «pero tampoco podemos ser cómplices de un encubrimiento. Entregaremos toda la información a las autoridades correspondientes y dejaremos que la justicia siga su curso». Su decisión marcó un punto de no retorno. Sabían que las consecuencias serían enormes, pero era el único camino hacia la verdadera redención. La decisión de María y Lucía de entregar toda la información desencadenó un terremoto social y político. En cuestión de horas, las noticias de la corrupción generalizada se filtraron a los medios, lo que desató un escándalo sin precedentes. Los titulares gritaron acusaciones de fraude masivo, malversación de fondos de caridad y una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos del gobierno. La mansión Rosales, otrora un símbolo de opulencia y poder, se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática. María se encontró en el centro de un debate ético nacional. Para algunos, era una heroína que exponía la corrupción de la élite. Para otros, una oportunista que traicionaba a sus empleadores. Los programas de entrevistas y las redes sociales rebosaban de opiniones divididas sobre su papel. Mientras tanto, un grupo de beneficiarios afectados por el desfalco del fondo de caridad llegó al hospital. Familias humildes, niños de un orfanato, ancianos de un asilo de ancianos. Sus historias de lucha y necesidad pusieron un rostro humano a las consecuencias de la corrupción. «Solo queremos lo que es justo», dijo una madre soltera que sostenía a su hijo enfermo. «Ese dinero podría haber cambiado nuestras vidas». Profundamente conmovida por estos testimonios, María se enfrentó a su dilema más difícil hasta el momento. Aunque legalmente era suyo, el premio de la lotería estaba manchado por su origen. ¿Tenía el derecho moral de conservarlo, sabiendo el bien que podría hacer por los realmente necesitados? Al ver la lucha interna de María, Lucía tomó su mano y dijo: «Cualquiera lo haría». «Tu decisión», dijo Lucía suavemente, «te apoyaré». En ese momento,
María tuvo una epifanía. El dinero que una vez pensó que le traería libertad y felicidad se había convertido en una carga insoportable. Mirando a los ojos esperanzados de los beneficiarios y recordando sus propias luchas, tomó una decisión que asombraría a todos. Con voz firme pero emotiva, María anunció: «Este dinero nunca fue realmente mío. Pertenece a quienes más lo necesitan. Lo donaré todo al fondo de caridad para que pueda usarse como siempre se pretendió». Su declaración fue recibida con un silencio atónito, seguido de una ola de emociones. María sabía que esta decisión cambiaría el curso de su vida para siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto sin importar las consecuencias. La noticia de la decisión de María de donar todo el dinero del premio se extendió como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación, que habían estado alimentando el escándalo durante días, ahora tenían un nuevo ángulo: la exempleada doméstica convertida en millonaria. Mientras el público asimilaba este giro sorprendente, la señora Rosales despertó del coma. Sus primeras palabras débiles pero claras fueron: «¿Qué ha sucedido?». El despertar de la señora Rosales trajo consigo una nueva ola de complicaciones. Los médicos le informaron que sufría de amnesia selectiva, borrando su memoria del billete de lotería y de los acontecimientos recientes. Esta nueva situación creó un dilema ético para todos los involucrados. María, acompañada de Lucía, entró en la habitación del hospital para enfrentarse a la mujer que la había atormentado durante tanto tiempo. La señora Rosales, pálida y vulnerable en su cama de hospital, apenas se parecía a la figura imponente que María recordaba. «María, querida, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo en casa?», preguntó la señora Rosales, con su voz llena de una amabilidad que María nunca había escuchado antes. El corazón de María se aceleró. Tuvo la oportunidad de reescribir la historia y presentar una versión que la favoreciera. Por un momento, la tentación de la venganza resurgió dentro de ella. Lucía, percibiendo el conflicto interno de María, le apretó suavemente la mano en señal de apoyo. María respiró profundamente y, mirando directamente a los ojos de la señora Rosales, comenzó a decir la verdad. Habló del billete, de las humillaciones, de las revelaciones de corrupción y de su decisión final de donar el dinero. Mientras María hablaba, el rostro de la señora Rosales pasó por una serie de emociones: confusión, incredulidad, vergüenza y finalmente una profunda tristeza. «No recuerdo nada de eso», dijo la señora Rosales con voz entrecortada. «Pero si es verdad, he sido un monstruo. ¿Cómo podría serlo?». En ese momento, el señor Rosales entró en la habitación. Al ver a su esposa despierta y llorando, se dio cuenta de que era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Es hora de que todos asumamos la responsabilidad de nuestras acciones», dijo con una voz llena de arrepentimiento. Con un comportamiento firme pero cansado, María observó a la familia Rosales y se dio cuenta de que estaba presenciando el comienzo de una profunda transformación. La amnesia de la señora Rosales, lejos de ser un impedimento, se había convertido en una oportunidad para un nuevo comienzo, no solo para la familia Rosales, sino para todos los involucrados. El despertar de la señora Rosales y la confesión de María desencadenaron una serie de eventos imprevistos. La pérdida de memoria de la señora Rosales, en lugar de una maldición, se convirtió en una extraña bendición, ofreciendo una oportunidad única de redención y cambio. Impulsada por una mezcla de compasión y un deseo de cerrar este capítulo de su vida, María decidió revelarle toda la verdad a la señora Rosales. Con Lucía a su lado como apoyo silencioso, María contó la historia completa, desde los agravios pasados hasta los acontecimientos recientes. La reacción de la señora Rosales fue desgarradora. Mientras María hablaba, lágrimas silenciosas corrían por el rostro de la mujer que una vez la había atormentado. «No recuerdo haber sido esa persona.
sollozó la señora Rosales. «Pero siento la verdad en tus palabras, María. ¿Cómo pude haber sido tan cruel?» Este momento de vulnerabilidad creó un vínculo inesperado entre las dos mujeres. María, que había venido dispuesta a enfrentarse a su antiguo opresor, se encontró ofreciendo consuelo a una mujer agobiada por acciones que no podía recordar. Mientras tanto, el señor Rosales, viendo una oportunidad de redención, tomó una decisión drástica. «Voy a confesarlo todo», anunció con voz temblorosa pero resuelta. «Cada negocio turbio, cada soborno, cada mentira. Es hora de limpiar nuestro nombre, aunque eso signifique perderlo todo». Conmovida por la honestidad de su padre y la transformación de su madre, Lucía se acercó a ellos. «No están solos en esto», dijo, tomando las manos de sus padres. «Afrontaremos las consecuencias juntos como familia». María observó esta escena con una mezcla de asombro y confusión. La familia que una vez había encarnado todo lo que odiaba, ahora mostraba una humanidad que no podía ignorar. Se dio cuenta de que la verdadera venganza no estaba en destruirlos, sino en presenciar su transformación. Esa noche, cuando María se preparaba para salir del hospital, la señora Rosales la llamó a su habitación. «María», dijo suavemente, «sé que no puedo cambiar el pasado, pero ¿crees que podríamos...?» Al mirar a los ojos de la mujer que tanto la había lastimado, María vio algo que nunca antes había visto: remordimiento genuino y esperanza. Con el corazón acelerado, María asintió lentamente, dando el primer paso en un camino de perdón que nunca había creído posible. El amanecer encontró a la familia Rosales y a María en una situación que ninguno de ellos hubiera imaginado días antes. Reunidos en la habitación del hospital, enfrentaron juntos las consecuencias de años de secretos y mentiras. Lucía, decidida a descubrir cada detalle, confrontó a su padre sobre los últimos elementos de sus negocios turbios. Con el peso de una vida de engaños pesando sobre él, el señor Rosales comenzó a desentrañar la compleja red de corrupción que había tejido a lo largo de los años. Cada confesión golpeaba a Lucía como una daga, mientras veía la imagen de su padre desmoronarse ante sus ojos. «Lo siento, hija mía», dijo el señor Rosales, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Pensé que lo estaba haciendo por nuestra familia, pero solo estaba destruyéndonos». María, una observadora silenciosa de esta revelación familiar, se sintió inesperadamente conmovida. El imperio que una vez había envidiado y resentido, ahora se revelaba como una fachada hueca, construida sobre mentiras y sufrimiento. En medio de las confesiones, el investigador privado reapareció con nueva información que podría exonerar parcialmente a María, pero implicaría definitivamente a la familia Rosales. «Tengo pruebas», dijo en un susurro conspirativo, «de que el boleto fue comprado con dinero limpio, pero también tengo pruebas de fraudes aún mayores por parte de la familia Rosales». Esta revelación colocó a María en una encrucijada moral. Podía usar esta información para limpiar completamente su nombre, pero tendría el costo de destruir cualquier posibilidad de redención para la familia Rosales. Lucía, al ver el conflicto en los ojos de María, le tomó la mano. «Decidas lo que decidas», dijo suavemente. «Te apoyaré. Has demostrado más integridad que cualquiera de nosotros». María, mirando a los ojos de Lucía, luego al señor Rosales y finalmente a la señora Rosales, que observaba la escena con una mezcla de confusión y remordimiento, tomó una decisión que asombraría a todos. «No más secretos», declaró María con firmeza. «Enfrentaremos la verdad, cada parte de ella, juntos, sin importar el costo». Su decisión marcó un punto de inflexión. La familia Rosales, María y Lucía, se dieron cuenta de que ahora no estaban unidas por lazos de sangre o dinero, sino por una búsqueda compartida de redención y verdad. A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos y canales de noticias gritaban con la noticia:
Escándalo Rosales. Trabajadora doméstica expone red de corrupción. La decisión de María de revelar toda la verdad había desatado una tormenta mediática sin precedentes. Se encontró en el centro de un torbellino, con periodistas acampados afuera del hospital, ansiosos por capturar cada detalle de la historia. Las redes sociales se llenaron de debates sobre ética, justicia y redención. En medio del caos, el hermano de María, ahora recuperado, la visitó en el hospital. Su presencia fue un poderoso recordatorio de por qué había comenzado este viaje. «Estoy orgulloso de ti, hermana», le dijo, abrazándola con fuerza. «Pero, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? El camino que has elegido no será fácil». María, conmovida por el apoyo de su hermano, sintió que su determinación se fortalecía. «Es lo correcto», respondió. «No puedo construir una nueva vida sobre mentiras y secretos». Mientras tanto, Lucía estaba organizando una conferencia de prensa, decidida a enfrentar la situación de frente. Mientras Lucía se preparaba para hacer una declaración pública en nombre de su familia, María recibió una llamada anónima momentos antes de que comenzara la conferencia de prensa. La voz del otro lado era grave y amenazante. «Si hablas, habrá consecuencias. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados». El corazón de María se aceleró. La amenaza era clara, pero también lo era su determinación. Con manos temblorosas, compartió la llamada con Lucía. «¿Deberíamos cancelar la conferencia de prensa?», sugirió Lucía. Su preocupación era evidente. «Tu seguridad es lo primero». María miró a Lucía y luego a la ansiosa familia Rosales que esperaba en la habitación del hospital. Pensó en su hermano, los beneficiarios del fondo de caridad y todas las vidas impactadas por esta red de mentiras. «No», dijo finalmente, con voz firme a pesar de su miedo. «Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. La verdad debe salir a la luz, sin importar las consecuencias». Con esta decisión, María y Lucía se prepararon para enfrentar a los medios y al mundo. Sabían que sus palabras cambiarían vidas, sacudirían instituciones y las pondrían potencialmente en peligro, pero también entendían que era el único camino hacia la verdadera redención. Mientras caminaban hacia la sala de prensa, María sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esta era su oportunidad de dar voz a aquellos silenciados por el poder y la corrupción. Con cada paso, reafirmaba su decisión de enfrentar lo que viniera después, sin importar el costo personal. La conferencia de prensa fue explosiva, sacudió los cimientos mismos de la sociedad. María y Lucía, una al lado de la otra, revelaron la verdad sin reservas. Hablaron de la corrupción, el boleto de lotería y cómo un simple acto de desesperación había descubierto una red de engaños mucho más allá de la familia Rosales. Mientras María detallaba años de abuso y explotación, Lucía expuso los negocios turbios de su padre y la complicidad de figuras poderosas. La sala de prensa estaba en silencio, excepto por el clic de las cámaras y el ocasional jadeo de sorpresa de los periodistas. Pero la verdadera bomba llegó cuando María reveló que el dinero del fondo de beneficencia provenía de actividades ilegales vinculadas a un cártel. Esta revelación causó conmoción en los medios de comunicación y alertó a las autoridades. En cuestión de horas, la policía allanó la mansión de los Rosales y el señor Rosales, que todavía estaba en el hospital, fue puesto bajo custodia. La investigación se amplió rápidamente para involucrar a políticos, empresarios e incluso jueces. María y la familia Rosales se encontraron en el ojo del huracán, enfrentando amenazas reales y tangibles a sus vidas. Tuvieron que ser puestos bajo protección policial. Sus vidas cambiaron para siempre. En medio del caos, María tuvo una epifanía. Al ver a Lucía mantenerse fuerte a pesar del mundo que se desmoronaba a su alrededor y pensar en su hermano, cuya vida había sido salvada por este giro de los acontecimientos, María comprendió el verdadero valor de la vida y de la familia.
Todo empezó con un acto de desesperación y venganza, pero ahora veo que se trata de algo mucho más grande que nosotros, dijo María con calma. Lucía asintió, tomando la mano de María. Se trata de hacer lo correcto sin importar el costo, respondió. Con esta comprensión, María tomó una decisión que asombraría a todos. Convocó una reunión con la familia Rosales, su hermano, sus abogados y representantes de los beneficiarios del Fondo de Caridad. Tenía un plan que podría ofrecer redención para todos, pero requeriría sacrificios significativos. Mientras se preparaba para presentar su idea, María sabía que estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la vida de muchos otros. El camino hacia la verdadera justicia y la redención apenas comenzaba, y estaba decidida a llevarlo hasta el final, sin importar los obstáculos. La sala de conferencias del hospital se convirtió en el escenario de una reunión sin precedentes. María, con una determinación que sorprendió a todos, se dirigió al grupo diverso y tenso. Lo que estoy a punto de proponer, comenzó con voz firme pero emotiva, puede parecer radical, incluso imposible, pero creo que María explicó su plan: crear una fundación con todo el dinero de la lotería y los bienes recuperados de las actividades ilegales de los Rosales. Esta fundación sería administrada conjuntamente por ella, la familia Rosales y representantes de los beneficiarios originales del Fondo de Caridad. Pero no se trata solo del dinero, continuó. Propongo que todos confesemos públicamente nuestros errores, aceptemos las consecuencias legales y dediquemos nuestras vidas a reparar el daño que hemos causado. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Los abogados intercambiaron miradas incrédulas, mientras los representantes de las víctimas murmuraban entre ellos. El señor Rosales, pálido pero decidido, fue el primero en hablar. He vivido una vida de mentiras y codicia, dijo. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias y hacer lo que sea necesario para enmendar el daño. Lucía, con lágrimas en los ojos pero con la cabeza en alto, apoyó la propuesta. Usaré mi educación y privilegio para asegurar que esta fundación realmente haga una diferencia, prometió. La señora Rosales, todavía luchando contra su amnesia pero conmovida por la nobleza del plan, asintió en silencio, apretando la mano de su esposo. Los representantes de las víctimas, aunque escépticos, vieron esta propuesta como una oportunidad única para la justicia y la restitución real. El hermano de María, totalmente recuperado, ofreció su perspectiva única como beneficiario. Este plan no solo cambiará nuestras vidas, sino las de las generaciones futuras, declaró con convicción. A medida que avanzaba la discusión, la tensión en la sala era palpable. Cada persona presente luchaba con sus propios demonios internos, sopesando el deseo de autoconservación contra la posibilidad de una redención genuina. María observó las reacciones, sabiendo que estaba pidiendo a todos que enfrentaran sus miedos más profundos y hicieran sacrificios para tener la oportunidad de un cambio real. Sacrificios, pero también sabía que ese era el único camino hacia una justicia genuina y duradera. A medida que continuaba el debate, una cosa estaba clara. Independientemente del resultado, nada volvería a ser lo mismo. La decisión que se tomara en esa sala afectaría no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. El silencio que siguió a la propuesta de María fue roto por el sonido de la puerta al abrirse. Un hombre imponente de traje entró. Su presencia exigía atención. Era el procurador general, atraído por la escala del caso. «He escuchado su propuesta, señorita María», dijo con voz grave. «Es admirable, pero la ley debe seguir su curso». La tensión en la sala aumentó, pero María permaneció firme. Con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, se dirigió al procurador. «Señor», dijo, «entiendo la necesidad de justicia, pero ¿no es la verdadera justicia reparar el daño y prevenir futuros crímenes? Nuestra propuesta hace precisamente eso».
El procurador general examinó sus palabras, luego asintió lentamente. «Proceda», dijo con energía renovada. El grupo trabajó durante horas, afinando los detalles del plan. La señora Rosales, conmovida por la compasión de María, fue la primera en firmar el acuerdo. «Quiero convertirme en la persona que debo ser», dijo con lágrimas en los ojos. El señor Rosales la siguió, aceptando enfrentar cargos reducidos a cambio de su plena cooperación. Lucía se comprometió a utilizar sus habilidades para garantizar la transparencia de la fundación. Uno a uno, los representantes de las víctimas y los abogados se sumaron al acuerdo. El hermano de María se ofreció a ser el rostro público de la fundación, un testimonio vivo de su impacto positivo. Cuando se firmó el documento final, una sensación de logro colectivo llenó la sala. María miró a su alrededor y vio los rostros cansados pero esperanzados y sintió que se le quitaba un peso de encima. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz baja. «El camino hacia la redención será largo y desafiante, pero lo recorreremos juntos». El procurador general, impresionado por la determinación del grupo, ofreció su apoyo para implementar el plan dentro del marco legal. Mientras el sol se ponía, bañando la habitación con una luz dorada, María reflexionó sobre el increíble viaje que comenzó con un simple boleto de lotería. Había buscado venganza y había encontrado redención, no solo para ella, sino para todos los involucrados. A veces, pensó María, al mirar a la familia Rosales, a su hermano y a Lucía, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la oportunidad de hacer lo correcto, sin importar lo difícil que sea. Con esta comprensión, el grupo se dispersó, cada uno con la responsabilidad de un nuevo comienzo y la promesa de un futuro mejor, no solo para ellos mismos, sino para todos aquellos cuyas vidas tocarían a través de su trabajo con la fundación. La historia de María, la familia Rosales y el boleto de lotería se convertiría en un símbolo de transformación y esperanza, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros existe un camino hacia la redención. La curiosidad es el verdadero origen de la redención y el cambio. Te invito a que compartas tus pensamientos e impresiones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si pudieras dejar un me gusta. Además, no olvides ver la próxima historia. Es realmente extraordinaria. Bendiciones.